Volver a su pueblo olía a funerales y a papel viejo. Vita cerró la puerta del coche con la misma lentitud con la que cerró los capítulos de su vida anterior. No por decisión, sino por inevitabilidad. El aire estaba húmedo, cargado de lluvia reciente. En la plaza, los plátanos parecían sostener un cielo en espera. Al cruzar la acera, el chirrido del portón de hierro le devolvió un pasado que no había pedido revivir. La casa de su abuela seguía exactamente igual. Cortinas beige, macetas que su abuela insistía en regar sin mirar, una cuchara con restos de mermelada del último desayuno colgando aún en el fregadero. Todo indicaba que alguien había salido y no volvería. Vita caminó por el pasillo con la sensación de que cada objeto le recordaba a un tiempo anterior. En el bolsillo de su abrigo encontró un papel doblado. Un poema en caligrafía antigua, con manchas de café en el margen. No era su poema. Lo reconoció al instante. Había sido el poema que Artemi le había recitado bajo la lluvia la primera noche que volvieron a hablar después de ser solo dos jóvenes con demasiada frustración y pocas certezas. La mano le tembló. El papel fue la primera bofetada de nostalgia y la primera señal de que aquel regreso no sería solo administrativo. Algo del pasado venía con ella, decidido a abrir cajones clausurados. El velorio llenaba la sala común. Las voces se movían en tonos bajos, como si hablar en alto fuera un delito contra la memoria. La abuela de Vita había sido una mujer que aprendió a tapar todas las grietas con pan y palabras amables. Su ausencia dejó, además de una casa y unas llaves, un cuarto de asuntos sin cerrar. Los vecinos trajeron flores y malas noticias con la misma generosidad. Cristina llegó tarde, con el vientre apenas insinuado bajo un abrigo claro. Tenía la piel joven, de quien aún se cuenta la vida como un posible comienzo, no una historia pasada. A su lado, Artemi sostenía la mirada con la gravedad de quien es incapaz de sonreír en público. Para Vita, verlos juntos fue un golpe que no supo catalogar. No exactamente sorpresa, porque su pueblo era pequeño y las noticias se extendían como pólvora, sino una mezcla de incredulidad y de algo parecido a una traición que venía de quien en su memoria tenía el primer lugar de culpa y caricia. Dimitri estaba sentado en la sombra, con un abrigo demasiado grande y los ojos hinchados de desvelo. Desde el accidente que lo había dejado cojeando y con pasos inseguros, su mundo se había reducido a rutinas, fisioterapia, pequeños arreglos en casa, resentimientos como callos en las manos. En el funeral, su silencio era una roca que reboteaba mensajes en quienes lo miraban. Vita se acercó, tanteó su brazo y sintió el temblor que le devolvió el instinto protector. Dimitri apenas asintió. Su mirada dijo lo que su boca no podía. Vadim llegó después, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tenía esa confianza irritante de quien piensa que el mundo todavía le debe favores. Vita notó la incomodidad de su pase entre la gente. Algunos lo miraron con desdén, otros pretendieron desconocerlo. Vadim se detuvo junto a ella y dejó en el aire una frase a modo de consuelo que sonó más a cálculo que a ternura. Vita devolvió con calma la distancia que él intentaba recortar. Habían pasado años, pero las inercias de la convivencia, las noches que compartieron, los silencios que se volvieron reproche, no se borran tan fácilmente. La conversación en la sala fue salpicada por comentarios que deslizaban verdades a medias. ¿La casa quedará a nombre de quién?, preguntó un vecino nervioso. «Hay papeles, testamento», dijo la abogada con la voz práctica que trae certezas en momentos donde la emoción no basta. Artemi no habló mucho, se sostuvo en su pena con la estoicidad del que aprende a no desmoronarse por no desmoronar a los demás. Pero en sus manos se leía una culpa que lo hacía más frágil que la propia abuela tendida en la caja.
Vita repasó la escena, anotando en su cabeza quién estaría con ella para lo que viniera. Tania, que trabajaba en la biblioteca y conocía cada historia del pueblo. Boris, el mecánico, hombre de pocas palabras y evidencia contundente. Garik, el profesor de la escuela, el único que parecía dispuesto a discutir en voz alta. Sabía que si algo llegara a romperse, no tendría que hacerlo sola. Cuando la sala empezó a vaciarse, quedó un silencio como después de un trueno. Artemi la buscó con la mirada. Cuando finalmente hablaron, fue en voz baja junto al pasillo. Sus palabras eran medidas, como si las escogiera de un vocabulario que no quisiera herir. Le confesó que había pasado tiempo, que había intentado volver a lo que habían sido y que en el intento había tropezado con Cristina, con la ternura equivocada y una necesidad de compañía que no justificaba nada. La noticia de que Cristina esperaba un hijo no era un rumor. Artemi la dijo con la honestidad de quien carga una confesión demasiado pesada para sostenerla sin que los ojos se le inunden. Vita sintió que alguien le había arrancado un trozo de mapa emocional. No era solo que Artemi hubiera encontrado consuelo en otra boca. Era que ese consuelo había creado un vínculo que ahora, muy pronto, sería una persona. Un bebé. La palabra atravesó el aire como una orden. Un hijo del hombre que le había prometido, en silencio, mundos que nunca llegaron. El gesto de Artemi, la mirada sin afán, comprometieron su pasado con la evidencia de un futuro que no le pertenecía. La revelación no estaba hecha para dramatismos, se sostenía en lo cotidiano, cartas, mensajes que no se borran, fotos en la memoria. Vita recordó el bolsillo con el poema. En una esquina, una nota distinta, una caligrafía más apurada, una frase que no fue para ella, sino para alguien que ya no hablaría. Si algo me pasa, cuida de ella. No puedo ahora, lo haré cuando pueda. Esa frase, escrita en el reverso del poema, tenía la impronta de la urgencia. Vita la leyó con la sensación de que alguien le estaba traspasando una responsabilidad que la encontraba desprevenida. En este punto, si la historia te está atrapando y quieres descubrir a dónde llevará este secreto, suscríbete para no perder el desenlace. El accidente ocurrió una noche templada, cuando la ciudad parecía haber apagado el ruido para dejar que el día descansara en silencio. Las noticias llegaron en murmullos primero. Un choque en la carretera vieja, un camión que no vio las luces, una llamada a medianoche. Cuando Vita llegó al hospital, el olor a desinfectante y café quemado le recordó que aún existían cosas que no se podían arreglar con palabras. En la sala de emergencias, la vida y la muerte estaban apiladas como ropa sucia. No era elegante, no era romántico. Era real y asordinado. Cristina no sobrevivió. El informe clínico, breve y sin concesiones, señaló tiempo y contusión. La bebé, envuelta en una manta demasiado grande, llegó cubierta de cuidados. Tenía manos minúsculas y una boca que se abría y cerraba como si pidiera respuestas que nadie podía dar. Artemi la miraba con la mezcla de adoración y culpa propia, de quien reconoce un rostro fragmentario de su vida. Su dolor era tanto que no permitía que la presencia de otros le enseñara consuelo. La decisión de Vita fue inmediata, no por heroísmo, sino por una lógica práctica que venía de años de trabajo con niños vulnerables. Nadie podía dejar a un recién nacido sin adulto responsable. En la sala, con el ruido constante de máquinas, Vita tomó a la niña entre sus brazos. El contacto fue eléctrico. La bebé dejó escapar un llanto, arrancando una reacción en cadena de cuerpos que se movieron en torno al milagro. En ese gesto simple, Vita sintió que se activaba un juramento antiguo: proteger. Los días siguientes fueron una tormenta con normas.
Los papeles, el velorio, la habitación de la abuela que había dejado sus secretos en los cajones. Aparecieron nombres que reclamaban derecho o presencia. Artemi pidió pruebas de paternidad. Su voz, cuando lo hizo, tembló con la mezcla adecuada de temor y determinación. «Soy responsable», dijo. No supo si buscaba exonerarse por la tragedia o asumir una deuda que la vida había escrito sin pedir permiso. Algunas voces en el pueblo, más rápidas en la condena que en la compasión, ya murmuraban. Otros guardaron silencio por miedo de resultar injustos. Badín, por su parte, se movía en otra atmósfera, la del cálculo, la del interés que se camufla de lealtad. Al principio, sus gestos parecían apoyos. «Necesitas descansar. ¿Cómo puedo ayudar?» Pero sus ayudas tenían precio. A la familia, que enfrentaba la venta urgente del apartamento de la abuela para afrontar gastos inesperados, Badín ofreció soluciones que olían a atajo. Contactos para vender rápido, amigos que adelantaban dinero. Vita, por instinto y por la escuela de la prudencia, rechazó algunas ofertas, no por desconfianza gratuita, sino por el recuerdo de noches en las que promesas brillaban por su ausencia en la mañana. Dimitri, por su lado, se mostró más frágil que nunca. Sus pasos eran cortos, sus palabras más cortas. Había en su mirada un punto fijo donde se escondía el rencor, hacia el que lo dejó en un coche aquella noche, hacia el hermano que no evitó el accidente, hacia la vida que lo obligaba a depender. Badín lo notó y usó esa grieta con la sutileza de quien sabe leer las fallas humanas. Un par de llamadas, un favor prometido, un «te debo esto», que se convertía en moneda de cambio. Dimitri aceptó ayudas que no venían gratis. Vita lo vio. Y una furia lenta creció dentro de ella, una furia protectora e impotente. La investigación empezó sin estridencias. Boris, con su costumbre de mirar los detalles que otros ignoran, fue el primero en notar algo raro en las fotografías del accidente. Placas confusas, un retrovisor quebrado que no coincidía con la versión oficial, indicios de que el vehículo de Cristina pudo haber sido golpeado por alguien que después se marchó. No eran pruebas en sí, pero eran hilos sueltos que pedían atar. Vita entendió que alguien tendría que juntar esos hilos. No pertenecía a la policía, pero sí al instinto que ha hecho de su vida el oficio de cuidar a otros. Por eso, durante las noches, revisó documentos, habló con el personal del hospital y anotó cosas en su propia libreta, como quien arma un rompecabezas que nadie le pidió armar. Artemi se convirtió en una presencia doble, la del hombre que lloraba a una madre que no volvería, y la del hombre que sostenía un futuro que quería reparar. En las conversaciones con Vita, su confesión fue a medias. No se eximía de culpa. Tampoco la solicitaba toda la culpa del mundo. «Ella y yo nos equivocamos», llegó a decir en un momento de honestidad brutal. «Nunca quise hacer daño, solo busqué un refugio que no supe mantener». Vita lo escuchó, midió cada palabra. En su interior, la duda se mezcló con algo que ella no esperaba, una necesidad de justicia para el bebé, no de castigo para Artemi. Podía odiarlo sin dejar de ver que el niño que no pedía nada merecía amparo. Las primeras semanas fueron un tejido de cuidados cotidianos. Vita aprendió a mover horarios, la mañana en el registro de la escuela, la tarde en papeleo, la noche en cuna. Dasha, como se comenzó a llamar en voz baja, mientras los papeles se ordenaban y nadie discutía la sonoridad de ese nombre. Se convirtió en el eje que giraba sin permitir que todo se fuera a la deriva. Cuando la niña dormía, Vita le cantaba canciones que su abuela le había cantado a ella. Notaba en la respiración de la bebé una aceptación que la estabilizaba. Allí, en la penumbra de la cocina de la abuela, Vita reconoció que su vida volvía a tomar la forma de una vocación, proteger y sostener a quien no puede pedirlo. Pero la oscuridad también tenía horrores, con formas concretas.
Vadín desaparecía por días. Volvía con excusas y nuevos contactos que prometían ganancia rápida. Una noche, al volver de una reunión con un potencial comprador del coche que la familia había heredado, Vita encontró en la mesa un mensaje críptico. No seas ingenua, todo tiene precio. La letra era de Vadín. La amenaza, flexible y venenosa, insinuaba que él podría inclinar la balanza a su favor si eso le convenía. No dijo explícitamente qué quería, pero Vita lo supo. Quería control, y con control podría obtener más que un favor. Podría atar a Vita a una deuda imposible de pagar con cariño. La tensión creció cuando comenzaron a circular versiones de que Artemí había estado con Cristina antes del embarazo, que la relación no había sido oculta y que, por tanto, la paternidad era incuestionable. Para unos, eso limpiaba la culpa de Artemí. Para otros, lo hundía más. La prensa local, hambrienta de titulares sensacionalistas, empezó a husmear. Las redes del pueblo se activaron. Algunos pidieron pruebas, otros pidieron explicación. En medio de ese ruido, la bebé dormía ajena a la tormenta. Una tarde, Vita abrió el bolso de Cristina, ordenando para la funeraria, y encontró un sobre con algo que parecía una confesión envuelta en rutina. Una ecografía, la tarjeta de una clínica y un papel doblado donde Cristina había escrito una nota dirigida no a Artemí, sino a Vita. Si no estoy, decía, cuida de ella como si fuera tuya. Artemí no podrá todavía. Perdóname por cómo salieron las cosas. La caligrafía tembló en la última línea. Vita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La nota no explicaba el accidente, pero entregaba la responsabilidad en bandeja con la delicadeza de quien pide un favor post-mortem. Esa noche, Artemí apareció en el pequeño cuarto, donde Vita improvisaba una cuna con mantas heredadas. Se quedó de pie en la penumbra, observando la respiración rítmica de Dasha. Sus ojos estaban hinchados, sus manos vacías de respuestas. Si pudiera cambiarlo todo, murmuró, lo haría. Había en su voz una súplica que no exigía clemencia. Vita le devolvió la mirada, haciendo un esfuerzo por mantener una claridad que no fuera mezquina. La niña no necesita promesas rotas, dijo con firmeza. Necesita hechos. Artemí asintió, y por un breve instante la distancia entre ambos se cerró en respeto y dolor compartido. En los días que siguieron, los hilos de la investigación comenzaron a tensarse. Boris mostró a Vita una fotografía borrosa tomada en la madrugada del accidente, un vehículo que no debía estar allí, una sombra que se movía con prisa. No era una prueba, pero era suficiente para excavar preguntas. Hay cosas que no cuadran, dijo Boris con su habitual frialdad. Si alguien tiene algo que esconder, lo hará en silencio, pero el silencio también deja huellas. Vita guardó la foto como quien guarda una pieza de rompecabezas que podría hacer estallar verdades. Vadín, por su parte, empezó a comportarse de manera errática. Prometía ayuda en una conversación y, en la siguiente, exigía favores. Una mañana le reclamó a Vita el cuidado de la niña como si fuera un préstamo a cobrar. No puedes quedarte con todo, Vita. La vida no funciona así. Lo dijo con una sonrisa fría. Vita no respondió con gritos. Respondió con la serenidad que sabe que la rabia solo alimenta a quienes la usan. Esto no es tuyo para negociar. Él retrocedió apenas, como si su plan hubiera sufrido una pequeña grieta. Pero las grietas en hombres como Vadín no detienen la intención, la reconfiguran. Mientras tanto, Artemí decidió por su cuenta pedir asesoría legal básica, no para pelear, sino para legitimar una presencia que el viento del pueblo podía convertir en rumor punible. No habló de juicios ni de castigos, habló de protección para la niña, de estabilizar lo que quedaba.
Vita vio su disposición y sintió que había una sola línea que no debía cruzar: usar a Dasha como moneda de reparación emocional. Si Artemi quería estar, y parecía que era su decisión, nadie debería imponerle condiciones que solo trajeran daño a la bebé. La gente decía que un pueblo guarda más secretos que una ciudad. Aquí los silencios se convierten en patrimonio. Vita lo entendía, porque su vida había sido una labor de juntar fragmentos humanos rotos y ofrecerles una costura digna. Pero los secretos también son herramientas en manos equivocadas. Vadim tenía cuentas que saldar y amigos que preferían billetes a compasión. Había vendido carros prestados antes, había hecho desaparecer papeles y siempre se las arreglaba para perder el rastro. Vita había visto la sombra de ese estilo en sus gestos. Una mentira que se convierte en hábito hasta que las costuras se rompen. El conflicto se aceleró en una mañana de viento cuando notificaron la venta inmediata del apartamento de la abuela por necesidad de cubrir gastos médicos pendientes. No fue una solución óptima. Vender a la rápida significa perder valor. Y Vita no quería que aquello se convirtiera en una segunda herida. Vadim apareció con contactos que ofrecían efectivo y rapidez a cambio de documentos firmados en minutos. Dimitri dudó, tocado por la urgencia. Vita se opuso. La discusión fue breve y tensa, con palabras que aullaban más de lo que decían. «Si vendemos así, perderemos todo», gritó Vita. «No tienes que jugar con nuestras vidas por un rescate personal», le replicó Vadim con frialdad. Esa noche, cuando Vita intentó dormir con la ligera respiración de Dasha como metrónomo, recibió un mensaje que la congeló. Una foto tomada desde lejos mientras salía del banco. Una silueta reconocible, la de Vadim, y un texto que decía: «No conviertas una tragedia en un negocio sin preguntarme». La insinuación era peligrosa. No pedía nada concreto. Pedía participación, presencia, posibilidad de chantaje. Vita entendió que aquello se tornaba más peligroso cuanto más permisiva fuera su respuesta. Al amanecer, la ciudad pareció ser la misma, pero Vita ya no. Había en su mirada una línea nueva. Pudo sentir el peso de la responsabilidad convertida en una fuerza que no le permitía flaquear. Con Dasha en brazos, se dirigió a la escuela donde trabajaba, dejando a alguien que pudiera vigilar el apartamento. Tania la acompañó hasta la puerta y le dio un abrazo que fue una promesa no requerida. «No estás sola». Dogarik la miró con la seriedad de los que enseñan a los jóvenes que el mundo no es amable. Boris, que no hablaba mucho, simplemente dejó sobre su mesa la foto borrosa y una frase que era sentencia y apoyo a la vez. «No dejemos que se esfume». El peligro no venía solo de quien mostraba los dientes. Venía de la vulnerabilidad que la gente de buena voluntad no siempre logra proteger. Vita sabía que el pueblo tenía corazones que podían latir con solidaridad, pero también tenía manos que buscaban aprovecharse de esa bondad. Su tarea en ese momento era convertir el dolor en voluntad de defensa, y su arma más poderosa era la ternura que sostenía en su pecho. La pequeña Dasha, que dormía con el ritmo de un órgano que aún debía entender cómo latir entre los vivos. Al final de un día cargado de diligencias, Vita volvió al apartamento de la abuela. El silencio era otra especie de presencia, más denso ahora que en el funeral. En la mesa de la cocina había cartas sin abrir. En una de ellas, una nota que alguien había dejado. «No dejes que se vayan sin explicaciones. Hay gente que oculta más de lo que muestra». La letra era anónima, la intención clara. Vita sintió que esa frase cerraba un círculo invisible. Alguien vigilaba, alguien temía, alguien alertaba. Cuando cerró la puerta, la casa la recibió con el mismo olor a papel y mermelada.
Dasha se removió en su sueño y Vita la acomodó cerca de su pecho. En la pared, el reloj marcó minutos que ya no eran neutros, marcaban la cuenta regresiva de una historia que no se resolvería sin enfrentamientos. Afuera, la ciudad respiraba como si nada ocurriera, pero dentro del apartamento, la tensión se densaba. Vita sacó del cajón el poema que había encontrado a su llegada y al desplegarlo encontró otra nota, esta vez sin nombre, pero con una frase que parecía haber sido escrita por interés y miedo a la vez. Si necesitas ayuda, hay quienes no te dejarán sola. No había firma. Apenas se dejó dormir, un golpe seco sacudió la puerta. No fue solo un golpe, fue la determinación de alguien que no se conforma con llamadas ni palabras. Vita se incorporó de inmediato, con la precaución aprendida en noches inseguras. La casa, de pronto, se volvió pequeña, su respiración demasiado alta. La cuna de Dasha emitió un pequeño gemido, como si la niña también notara la ruptura. Vita fue hacia la puerta, con pasos medidos, sosteniendo la fragilidad de una vida que pretendía proteger. Al otro lado de la cerradura, una voz familiar susurró: «Apertura, Vita, necesitamos hablar». La voz no era la de quien pide permiso, era la de quien exige presencia. Vita reconoció el tono, sabía quién la esperaba, sabía que la siguiente palabra en esa conversación podría inclinar la balanza. Y mientras apoyaba la mano en el picaporte, supo que, a partir de ese instante, nada volvería a ser como antes. La cerradura crujió bajo la presión de la voz que no había pedido permiso. Vita apoyó la mano en la madera, sintiendo el pulso de la casa como un tambor que marcaba la urgencia. No levantó la mirada hasta que la puerta se abrió apenas 1 centímetro y el rostro de Vadín se coló por la rendija, olía a humo y a alcohol barato, la sonrisa dura como un billete arrugado. «Tenemos que hablar», dijo él, sin saludar, como quien explica términos de un negocio que no admite réplica. Vita sostuvo a Dasha más cerca, notando el calor diminuto contra su clavícula. La niña se movió, somnolienta, ajena a la conversación que reclamaba su destino. «No hay nada que hablar», respondió Vita con voz medida. «Si viniste por dinero, no lo tendrás. Si viniste por amenazas, te equivocas de casa». Vadín resopló, el gesto de quien no espera que la mujer frente a él use la palabra equivocarse con tanta firmeza. Dio un paso y la puerta se abrió de par en par. No era una visita casual, era posesión. «Escúchame bien», murmuró. «Puedo ayudarte a zafar esto, pero todo tiene precio. Tú sabes cómo funcionan las cosas. Apuro, papeles, gente que hace desaparecer lo que estorba. Yo doy el puente, tú pagas después». Vita sintió la ira nacer como una llama contenida. No le temía a las promesas rotas, le dolía la naturalización del chantaje, la manera en que la ambición se disfrazaba de auxilio. «No voy a vender la dignidad de mi familia por un atajo», dijo. Sus palabras resonaron en la casa como una sentencia. «Si quieres algo, vete, no hay trato». Vadín avanzó 1 centímetro más, lo suficiente para que su olor invadiera la cocina. «No es personal, Vita. Todo es un ciclo. Tú sabes que necesito. Tú sabes cómo arreglar esto. No me hagas sacar las cosas del cajón». La mención al cajón produjo un silencio cortante. Vita recordó las cartas sin abrir, los papeles que hablaban de deudas. Sintió el miedo, pero también la certeza de que ceder sería abrir una puerta que no se volvería a cerrar. «Aquí no se negocia el cuidado de una niña», replicó. «Si no te vas, llamaré a Boris y diré exactamente qué pretendes». Vadín enarcó una ceja y, sin apartarse, dejó sobre la mesa una fotografía. Era una imagen tomada a distancia de Vita saliendo del banco, la silueta de Vadín marcada en el fondo. Un mensaje: «Sabemos dónde vas. Sabemos a quién tocas».
No dijo más. Se giró y se marchó con la misma naturalidad de quien ha plantado una semilla venenosa. Vita se quedó temblando, no por la visita en sí, sino por la certeza de que aquello era solo el inicio. Puso la foto en el bolsillo y miró a Dasha, que ahora abría los ojos. Dos luceros diminutos que nada sabían de chantajes. Esa noche no fue de sueño. Vita llamó a Tania, a Boris, habló con Garik. La comunidad se movilizó como quien actúa para cerrar una grieta antes de que el agua la ensanche. Nadie dijo, te protegeremos, a la ligera. Cada uno se ofreció con la acción concreta que podía dar. Boris dejó claro que vigilaría la entrada. Garik propuso rutas alternas para que Vita no viajara sola. Tania se ofreció a cuidar de Dasha algunos días. A pesar de los esfuerzos, la vulnerabilidad tiene puntos ciegos. Dimitri, que de tanto acostumbrarse a depender, había descubierto una dependencia distinta, la de quien acepta favores sin sospechar del precio. Salió una tarde y no regresó a la hora pactada. El teléfono de Vita sonó con un número desconocido. Una voz neutra, una condición breve. Si quieren volver a verlo, traigan el dinero. No avisen a la policía. No actúen solos. La petición no pedía lógica, pedía miedo. Vita sintió una descarga que le heló la sangre. No pensó en heroísmos, pensó en manos pequeñas, en ojos que la miraban con esperanza. Llamó a Boris, y mientras hablaba, su voz fue una cuerda que se tensaba entre la furia y la urgencia. Boris apareció en menos de 10 minutos con Garik. No eran policías, pero conocían los recovecos del pueblo como si fueran el reverso de la propia piel. Decidieron contener la impulsividad. Llamaron a la comisaría. «No le digan que solo nosotros sabemos», dijo Boris con voz grave, «porque eso los dejaría fuera de la ley cuando hagan falta». La policía llegó tarde y sobria. No prometió milagros, pero dejó un formato de acción. Registrar llamadas, seguir pistas, ver cámaras. La ley se movía en su propio ritmo, y en ese lapso, la familia y la comunidad eran el pararrayos que tenía que resistir. Nadie se mostró heroico. Cada uno cumplió su función. Garik habló con los amigos de Dimitri. Tania rastreó una llamada. Vita siguió mensajes, mientras los dedos le temblaban de mantenerse firme. Al poco rato apareció una señal. Una cámara en la estación de servicio había captado el coche que se llevó a Dimitri. Una furgoneta sin chapa, la misma silueta de hombres con ropa oscura. No era una condena, era una pista. Boris amplió la búsqueda hacia las zonas industriales y los viejos galpones abandonados que miraban a la periferia. La noche se llenó de coches y linternas. Vadim no se escondió, no necesitaba hacerlo. Su estrategia había sido siempre la de la presión. Si demuestras que puedes contener, amedrentas. Si exiges silencio, obligas. Pero había un detalle que él no calculó, que la comunidad, cuando se le pide, no solo ofrece palabras, sino nombres. Uno de los hombres que acompañaba a Vadim era conocido por haber trabajado en una grúa que habitualmente movía cargas entre pueblos. La pista partió del laboratorio de Boris y pronto llegó a manos de la policía. La búsqueda se volvió una persecución contenida. No hubo tiros ni enfrentamientos cinematográficos. Hubo placas que coincidían, voces que se reconocían en audiomensajes y finalmente una furgoneta detenida en las afueras de un polígono. Dimitri estaba allí, atado, magullado, asustado pero vivo. Al verlo, Vita sintió que un gran ruido se apaciguaba dentro de su pecho. No había celebraciones. Había un alivio seco que no mitigaba la rabia. Los hombres fueron retenidos. La policía actuó con la cautela que exige un caso en el que las pruebas son frágiles y el peligro real. Vadim, sin embargo, no estaba en la furgoneta. Había desaparecido en la noche como un fantasma que deja rastro.
Pero los cómplices hablaron. Uno de ellos, en una confesión que fue más desesperada que valiente, dejó caer nombres, lugares y pequeñas coimas que enlazaban a una red de deudas y de mercancías desaparecidas. La siguiente semana fue una marea de pequeñas batallas. La prensa local olió el conflicto y empezó a tejer su propia versión. El pueblo, por su lado, cerró filas en torno a la niña. Artemi no habló en público. Visitaba a Vita con periodicidad, apoyando con gestos que encontraron su forma más tangible cuando pagó los costos iniciales de una asesoría legal que ayudara a clarificar la situación de la custodia. No pidió protagonismos ni la absolución del pasado. Su gesto fue concreto: contratar a un abogado que iniciara el trámite de reconocimiento paterno y, sobre todo, se hiciera cargo de las responsabilidades del momento. Vita recibió la ayuda con una mezcla de agradecimiento y cautela. No quería que el niño fuera un peón en una reparación afectiva. Quería que, si Artemi buscaba estar, lo hiciera por el bienestar de Dasha y no para redimirse a sí mismo. Así lo dejó claro en la primera reunión que tuvieron con los abogados. La niña necesita estabilidad, no promesas. Mientras las pesquisas avanzaban, afloraron otros delitos: ventas de coches con documentos falsificados, contratos vacíos donde se hacía figurar a quien no tenía intención de comprar, mujeres que denunciaron haber sido estafadas por hombres que usaban la misma red de comisiones. Vadim era un eslabón en esa cadena. Boris, con su instinto de mecánico y su paciencia para seguir un rastro de aceite, logró juntar pruebas que vinculaban la venta del coche de Cristina con empresas fantasma que Vadim usaba como pantalla. No era una certeza judicial indiscutible, pero era un mapa que la policía no podía ignorar. La presión sobre Vadim aumentó. Aparecieron llamadas anónimas, cuentas bloqueadas, testimonios que lo colocaban en varios lugares a la vez. Su opción fue la huida. Intentó cruzar la frontera del pueblo con una maleta ligera y promesas vacías. La policía, siguiendo pistas, lo interceptó en un peaje. No hubo dramatismo ni película de acción. Hubo un coche detenido, un hombre cacheado, y el sonido metálico de unas esposas que cayeron sobre las manos. Vadim fue arrestado. La noticia recorrió el pueblo como una ráfaga de aire fresco. Sin embargo, la historia no prometía finales cerrados. La justicia seguiría su curso, sujeta a pruebas, a peritajes, a la lentitud que define las certezas. Con Vadim detenido, la vivienda de la abuela y las cuentas empezaron a moverse en una dirección menos voraz. Algunas de las deudas fueron identificadas como responsabilidad de Vadim. Había facturas que él había firmado a nombre de otros, movimientos en cuentas que no correspondían a la familia. El banco ofreció condiciones. La venta apresurada se canceló al menos por un tiempo, y la posibilidad de negociar mejor apareció en el horizonte. No era una recuperación repentina. Era un proceso laborioso que requería paciencia y asesoría. Artemi insistió en ayudar, no para ganar alabanzas, sino para asegurar un proceso transparente. Dimitri, por su parte, comenzó a asistir a sesiones de acompañamiento. Las heridas visibles se cerraron, pero las invisibles quedaron para trabajar con terapia. La rabia, la humillación de haber sido usado, la sensación de fragilidad. Vita lo vio en los pequeños gestos. Cuando dejó de encorvarse al caminar, cuando volvió a interesarse por reparar una motocicleta en el taller de Boris, cuando esbozó una sonrisa sin que un filo de reproche la atravesara. Fue un progreso lento, cotidiano y profundo. En paralelo a la lucha judicial, algo nuevo empezó a tomar forma en Vita: la idea de transformar el dolor en servicio. No era un impulso heroico, era la consecuencia lógica de una vida dedicada a sostener a los otros. Habló con Tania, con Garik, con Boris,
Propuso abrir un centro comunitario que, además de ofrecer apoyo a madres jóvenes y víctimas de violencia, tuviera programas de formación y reinserción para quienes, como Dimitri, buscaban rehacer un camino. La propuesta no borraba el pasado, lo asumía como material de trabajo. El pueblo, que había ofrecido sus manos en los peores momentos, respondió con donaciones, horas de voluntariado y esfuerzo. Mientras tanto, la investigación policial siguió y con ella la dimensión del fraude de Badin. No se trataba solo de un chantaje local, había implicaciones que iban más allá de las fronteras del pueblo. Badin estaba ligado a una red que movía bienes y promesas. La Policía Federal, avisada por la secuencia de hechos, tomó parte en la investigación. Los procesos comenzaban su curso, y aunque nadie prometió castigos cerrados, la sensación general era que los responsables no quedarían impunes. Artemi, en una de las conversaciones más sinceras con Vita, habló del padre que quería ser. La confesión no vino envuelta en gestos grandilocuentes. Llegó con preguntas prácticas. ¿Cómo sería su relación con la niña? ¿Qué límites debían quedar claros para no convertir a Dasha en moneda de cambio emocional? Vita, que había aprendido a separar la necesidad de protección del deseo de reparación, le dijo que ella no buscaba ni suplantar, ni ser su sombra. Buscaba que la niña tuviese raíces sólidas. Aceptó que Artemi participara, siempre que lo hiciera desde la constancia, no desde la culpa. La discusión por la custodia comenzó a tomar forma en despachos y conversaciones entre abogados. No hubo escenas melodramáticas, hubo papeles, testigos, evaluaciones. Artemi pidió formalizar la filiación y se sometió a la prueba que los abogados sugirieron. La biología, en los números fríos de un laboratorio, confirmó lo que ya se temía. Artemi era el padre. La noticia tuvo un efecto mixto. Algunos vieron una puerta de reconciliación, otros un riesgo de imponerse en una vida que ya había encontrado sus ritmos. Vita, sin embargo, no dijo no al reconocimiento. En un gesto que sorprendió a quienes esperaban vendetta, ella aceptó la proposición de Artemi de establecer un régimen de convivencia compartida basado en la estabilidad de la niña. No fue una decisión impulsiva, fue una conversación larga en la que se expusieron miedos, límites y expectativas. Artemi aceptó que la prioridad no era lavar su culpa, sino ganar confianza con actos. Se comprometió a estar en los registros escolares, a asistir a consultas, a hacerse cargo de gastos y a respetar los tiempos que la niña necesitara. Con los hilos legales en marcha y Badin bajo custodia, la vida empezó a recomponerse como un tapiz que aún tenía manchas, pero que ofrecía tramas nuevas. Se vendieron algunos bienes que no tenían ataduras legales, y gracias a indemnizaciones y a la recuperación de cuentas robadas, llegó un dinero que fue usado con prudencia. Pagar deudas pendientes, garantizar la atención de Dimitri y, sobre todo, invertir en el proyecto del centro comunitario. No fue riqueza, fue reparación posible. No hubo grandes premios ni loterías, solo el resultado del trabajo colectivo, de la denuncia y de la cooperación. La mañana de la inauguración del centro, el pueblo amaneció con una sensación de alivio tibio. La fachada, pintada con manos prestadas, mostraba un letrero sencillo: Centro La Trama, apoyo y formación para familias. Dentro, las paredes olían a café recién hecho y a pintura seca. Había mesas, una pequeña sala de juegos y un despacho donde se daban turnos gratuitos de asesoría legal y psicológica. Tania organizó la biblioteca de recursos, Garik diseñó los talleres de alfabetización, Boris se ofreció para mantener el taller mecánico donde jóvenes podrían aprender oficios. Dimitri, con paso más seguro, coordinaría un espacio para quienes necesitaban reparar objetos y sueños. La inauguración no fue un desfile de elogios, fue una ceremonia pequeña, con vecinos, amigos
y algunos rostros que habían acompañado el proceso. Artemi asistió, no para ocupar un sitial, sino para mirar la obra que la mujer que una vez fue su primer amor había levantado. Se sentó en la última fila, con las manos entrelazadas, visible pero respetuoso. Cuando Vita habló, su voz estuvo firme pero sin dramatismo. Contó la historia del lugar como si narrara un mapa. De dónde venían, qué querían impedir y cómo aspiraban a sostener a quienes llegaran. Dasha dormía en brazos de una voluntaria mientras Vita habló. Cuando terminó, la niña dejó pasar un sueño y, al despertar, sus ojos buscaron a Vita. Fue un gesto sencillo que lo dijo todo. El lazo estaba tejido con cotidiano y no con declaraciones grandilocuentes. Después de la ceremonia, la policía local informó que Badin estaba en proceso de investigación y que podrían presentarse cargos según avance la causa. No se dieron certezas absolutas. La ley, de nuevo, se movía a su propio ritmo. Pero la sensación general del pueblo fue que algo se había roturado en favor de la justicia. Algunos amigos de Badin, que hasta entonces compartían silencio, comenzaron a declarar. Otras víctimas fueron encontrando respaldo para exponer fraudes y cerrar capítulos. En la nueva vida que se abría, Vita no perdió su capacidad de asombro frente a la fragilidad humana. Había sufrido, sí, pero también había visto lo mejor de las personas. Aprendió que el cuidado no es un acto aislado, sino una política de vida. Se construye con pequeñas constancias. La decisión de abrir el centro fue el resultado de una convicción práctica: transformar la experiencia en ayuda efectiva. Artemi, por su lado, no se presentó como una figura redimida. Se presentó como un padre dispuesto a comprometerse. Pagó sesiones de terapia para él mismo, no para limpiar la imagen, sino para entender cómo ser útil sin invadir. Se acercó a Dimitri, pidió perdón sin teatralidad y reconoció que no todas las heridas se cierran con palabras. La reparación, la que importa, llegó en gestos, recogidas a tiempo, presencia en exámenes, llamadas que no eran para justificarse, sino para preguntar. Dimitri comenzó a trabajar en el taller del centro, donde la necesidad de reparar motos y bicicletas se convirtió en una terapia de manos. Su paso más seguro le devolvió confianza. No fue una progresión lineal. Hubo recaídas, noches altas, donde la memoria le jugaba malas pasadas. Pero la constancia, la misma que había aprendido a ofrecer Vita, fue la que sostuvo su avance. Vita, al mirar a Dasha semanas más tarde, entendió que la vida no es una sucesión de finales perfectos, es una costura. Cada día sumaba puntadas, una consulta médica, una inscripción escolar, un reclamo resuelto. Cuando Artemi visitó por primera vez para llevarle un conjunto de ropa pequeña y la foto de su propia infancia, Vita aceptó con la serenidad de quien sabe que los gestos son importantes pero no absolutos. En el transcurso de los meses, el centro empezó a cumplir su función: asesoría legal, consulencias psicológicas, talleres de oficio. Mujeres que habían sido engañadas por redes de estafadores encontraron manera de recuperar papeles. Hombres como Dimitri encontraron un lugar para reconstruir una reputación. No fue una solución mágica, sino un esfuerzo continuo, con tropiezos y con pequeñas victorias. La relación entre Vita y Artemi nunca fue una comedia romántica. Estuvo marcada por la complejidad, recuerdos compartidos, culpa, necesidad de responsabilidad y también la posibilidad de una amistad madura. Hubo momentos de tensión, cuando una noticia sensacionalista malinterpretó una visita de Artemi, cuando los excesos del pasado amenazaron con volver como sombras. Pero hubo, sobre todo, acuerdos. Límites claros sobre cómo y cuándo hablar de Dasha, respeto por la autonomía de Vita como madre principal
y una vigilancia mutua que no confundía control con cuidado. En una tarde de otoño, cuando la luz filtrada por los plátanos caía con la parsimonia de siempre, Vita caminó por el pasillo del centro y se detuvo frente al mural que los niños habían pintado en una mesa de trabajo, retratos imprecisos, de manos unidas, un corazón desproporcionado y una frase pintada con letras infantiles: «Aquí nos ayudamos unos a otros». Vita dejó que la mirada se perdiera en la pintura. Dasha, en ese momento, dormía en la mochila que Vita llevaba como quien lleva un tesoro. Dimitri, que pasaba por allí, dejó una caja de herramientas para el taller y sin mirar murmuró: «No está mal lo que armaste». Vita sonrió por dentro y por fuera. El futuro seguía siendo incierto en términos legales. Juicios, acciones, indefiniciones. No se prometieron absoluciones ni castigos definitivos en voz alta. La justicia tenía su propio tiempo y la historia humana no se reduce a sentencias. Pero la sensación que recorría a Vita era distinta a la que había sentido al volver al pueblo. Ya no era una mujer que volvía herida. Era una mujer que, a pesar del cansancio, había fundado una obra. Había convertido una pérdida y una amenaza en algo que podía sostener a otros. La noche antes de que se iniciara un avance procesal importante, Artemi se quedó a cuidar a Dasha mientras Vita cerraba papeles en el centro. Ella volvió y lo encontró leyendo en un sillón, con la niña en brazos. La escena no tenía lo dramático de una postal, era cotidiana, tranquila, llena de pequeñas certezas. Artemi levantó la vista y sin dramatismos dijo: «Quiero ser responsable. No quiero que esto sea otra cicatriz». Vita lo miró, evaluó la sinceridad en sus gestos y asintió. No por olvido, sino por una decisión consciente. Con el paso de las semanas, el nombre de Vadim dejó de aparecer en primer lugar en las conversaciones. Sus consecuencias, sin embargo, siguieron exigiendo reparaciones. Algunas personas recuperaron documentos, otras cobraron pequeñas indemnizaciones. Otros, sin embargo, tuvieron pérdidas que no podían ser devueltas en dinero. El pueblo aprendió, a su pesar, que la solidaridad no borra la estafa, pero la amortigua. El centro, por su parte, siguió creciendo con la medida discreta de lo que funciona. Sin grandes inauguraciones, concursos y talleres, con grupos de apoyo. Vita se convirtió en la directora no por título, sino por coherencia. No buscó prensa. Tenía la convicción de que la mejor manera de sanar era con la constancia de un trabajo bien hecho. En una mañana lluviosa, muchos meses después del accidente, la comunidad se reunió para celebrar un pequeño aniversario del centro. Había café, empanadas, niños corriendo por el patio y la intimidad de quien crea algo con sus manos. Artemi llegó con un regalo humilde, un libro para la biblioteca y una nota que decía: «Para Dasha, que trae luz». Vita leyó la nota y sintió una emoción sin estridencias. No era perdón, no era absolución, era un gesto más entre muchos que juntos formaban un tejido. Cuando la jornada terminó y la gente se dispersó, Vita se quedó un rato mirando las paredes que ahora guardaban historias de reparación. Se sentó en la banca del jardín y puso a Dasha en su regazo. La niña, ya más risueña, levantó la mano y tocó la mejilla de Vita. Fue un gesto simple que condensó la vida: cuidado, constancia, afecto. La historia del primer amor que esperaba el hijo de la madrastra había sido, en su inicio, un choque inesperado que rompió balances y reveló fallas. Pero el desenlace no fue una revancha ni una historia de venganza. Fue el movimiento de personas que decidieron sostener lo que era frágil y de quienes aceptaron la responsabilidad de reparar. La vida continuó imperfecta y luminosa, sin finales de película, con la lentitud y la belleza de lo cotidiano.
Al caer la tarde, Vita cerró la puerta del centro y antes de irse, prendió las luces de la sala común. En el portal, Artemi la esperaba con un termo de café y la pregunta más simple: ¿quieres que te acompañe a casa? No era un ofrecimiento de posesión, sino de compañía. Vita miró a su alrededor. Dimitri ordenaba herramientas en el taller. Tania repasaba las listas de los próximos talleres. Boris se despidió con la misma discreción de siempre. Respiró hondo y aceptó. Al final de la calle, la casa de la abuela seguía en pie, con el mismo cartel de mermelada y las cortinas beige. Vita sabía que no era la misma casa. Ninguna casa queda igual tras un duelo. Pero también sabía que la memoria no manda. Es disponible para quienes la cuidan con verdad. Con Dasha en brazos, Artemí a su lado y la comunidad caminando detrás, regresó a aquel lugar que ahora tenía otro sentido. No como un sepulcro de recuerdos, sino como alojamiento de vidas que se reconstruyen. Si esta historia te tocó de alguna manera, te invito a compartirla para que otras voces encuentren consuelo y compañía. Si tú o alguien que conoces enfrenta situaciones de violencia o abuso, busca apoyo en los servicios locales. No estás solo.